Aquí en el estudio está con usted el maestro en Derecho Edmundo Elías Fernández. Él es académico de la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara y experto en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy Al contrario, gracias por venir. Maestro, hay cualquier cantidad de versiones en cualquier lugar de este país donde se dice que con el Tratado de Libre Comercio es posible impedir que avance la reforma judicial en México, la desaparición de los órganos autónomos como el INAI y como cualquier otro. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué dice el Tratado de Libre Comercio que pudiera decirnos a nosotros si se puede detener o no se puede detener? Es pura especulación. A ver, bueno, yo quisiera empezar por decir, detener ya es algo que ya pasó. La reforma ya está en vigor y está caminando y parece que todo empieza ya a implementarse poco a poco, ¿no? La implementación es lo que habrá que ver cómo se empieza a desdoblar y hasta dónde se puede empezar a hacer. Okay. Ahora, hay que ver eso en relación con el Tratado de Libre Comercio, cómo se empieza a interactuar. El tratado claramente establece algunos principios. Yo quisiera aquí hacer una diferenciación entre principios y lo que dice la letra del tratado. Hay principios que y están en el tratado, ¿no? Trato justo y equitativo, y habrá que hablar entonces de justicia y equidad, y eso nos metería a entrar a teorías y prácticas internacionales en las que México tendrá que voltear a ver hacia otros tratados y otros países para poder, en forma definitiva, cumplir con las obligaciones que se cumplen en el entorno internacional de libre comercio, que eso México es parte del libre comercio desde 86, o sea, no es algo nuevo. Y hay otro principio que es el principio de protección y seguridad plena, ¿no? Entonces es la parte de los principios con los que tenemos que regir. En paralelo, hay que atender a lo que dice la letra del tratado. Entonces, a ver, la primera parte, en lo que toca al tema del Poder Judicial. Se han pronunciado y se pronunció la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados en una violación directa. Ellos citan un artículo en particular, el artículo 14, que se refiere al tema laboral, tribunales laborales, porque ahí parece que hay lugar para la interpretación. Se han pronunciado en muchas entrevistas, creo yo doy mucho crédito a la entrevista que le han hecho a Kenneth Smith. Kenneth Smith es mexicano, por cierto, fue el líder técnico de la negociación, es quizás en la parte del detalle quien más sabe lo que pasó en la negociación y en la discusión. Y bueno, y luego hay que ir a la redacción, ¿no? Y la redacción del artículo 29.4 ahí dice claramente cada parte establecerá o mantendrá tribunales judiciales, jueces judiciales o administrativos o procedimientos para efectos de una pronta revisión y, de ser justificado, corrección de acciones administrativas. Dice, dichos tribunales serán imparciales e independientes. Y ahí empieza donde empieza la discusión. A ver, si estos tribunales, bajo esta nueva estructura del voto popular de elección, no se presta a que se ponga en juego o en entredicho la imparcialidad y en consecuencia pues que las sentencias que dicten los tribunales pues sean contrarias a derecho, favorables a una persona, y creo que nos lleva a discutir otros temas que también están aquí en el tratado que tienen que ver con anticorrupción. Claro, porque nos decían, bueno, con el nuevo sistema o el nuevo método de elección de jueces, pues puede presionar desde grupos de narcotraficantes, criminales diversos, partidos políticos, la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la de senadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya no hay cierta garantía. Pues no hay forma de controlarlo, ¿no? Es que ¿quién puede garantizar eso si va a haber financiamiento de campañas personales para llegar, si los jueces van a ser electos con unas prelistas, si las prelistas están ya preparadas o no? A ver, a mí no me gustaría nada más descalificar por descalificar una reforma, porque sí, lo que es un hecho es que esto que ya pasó, que ya está en vigor, el único otro país que lo tiene es Bolivia y les ha ido muy mal. Entonces no hay una experiencia que nos dijera, bueno, es que es un buen sistema. Esto de que en Estados Unidos los jueces se eligen por voto popular es un tema local, es un tema de condados. Cuando se trata de, no es del país. No, cuando es federal, cuando es estatal, son jueces
electos. Y inclusive, por ejemplo, en la Suprema Corte son de por vida. Llevan una carrera judicial, un entrenamiento, una preparación, toman cursos. Hay gente que tiene 30 años de experiencia. A mí lo que me parece terrible es que estemos tirando por la borda tantísimos años de experiencia con gente que diseñó y planteó su vida para dedicarse a esto. Sí. Que además el tratado dice, y, entre otras cosas, estos jueces no tendrán en los tribunales ningún interés sustancial en el resultado. Entonces, cuando hay un juez que pudiera pensarse y entonces empieza el famoso sospechosismo, ¿no? Sí, sí, sí. De que es que el juez es amigo o lo puso o lo financió. Y entonces empezamos a... Y eso es la parte donde creo que podemos empezar a hablar de posibles violaciones ya al tratado. Yo creo que son violaciones más en la aplicación que violaciones en sí de la propia publicación. La publicación se puede discutir que es violatoria o no, habrá opiniones, el organismo o la entidad, dependencia norteamericana, USTR, USTI por sus siglas en inglés, que es la competente, se ha pronunciado diciendo esto viola no uno, viola muchísimas cosas del tratado, pero y citan algunos artículos así en forma, digamos, selectiva, pero hasta que no veamos en la realidad dónde se viola, en la práctica es donde vamos a poder ver realmente que está violado. En mi opinión, sí hay una violación conceptual directa de varios artículos del tratado, pero esto se prueba en la práctica. Oiga, maestro, y en cuanto a la desaparición de órganos autónomos, ¿también el Tratado de Libre Comercio establece algo? Sí, desde luego. Hay también una discusión, porque en cuanto a órganos administrativos, se refiere en particular al órgano de telecomunicaciones, porque fue un capítulo muy particular que en la versión anterior del tratado, en una 1.0, pues no había en las telecomunicaciones como hoy las conocemos. Entonces, lo que dice el tratado es tal cual: cada parte asegurará que cualquier órgano administrativo que la parte establezca, mantenga, que regule a una empresa, y ojo, propiedad del Estado inclusive, porque aquí estamos hablando también de temas de propiedad del Estado, sea independiente, ¿no? Y en telecomunicaciones sí dice: cada parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a proveedores. Entonces, estamos hablando de principios de independencia. Entonces, si esto lo extrapolamos al INAI, a la CRE, a todos de los que se han hablado y se ha dicho, estos organismos autónomos fueron un éxito porque eran imparciales, porque ¿qué regulaban? Regulaban a los entes privados. Hay que ver al Tratado de Libre Comercio desde el punto de vista no necesariamente de los gobiernos, que eso creo que es un error de apreciación. Los tratados se ven desde la óptica de los usuarios del tratado. ¿Y quiénes son los usuarios? Pues los particulares, los que importan, los que exportan, los que hacen negocios, los inversionistas, los que quieren trato equitativo, trato nacional, que se aplique la ley bien. Entonces, cuando los usuarios empecemos a sufrir, digamos, si es que sucede algún tipo de injusticia, arbitrariedad, un trato que vaya en contra del tratado, entonces va a suceder. Por eso es que han hecho, digamos, de extrapolación en cuanto a los organismos, porque, por ejemplo, el organismo de transparencia ha sido muy eficaz para cosas importantísimas y derechos fundamentales de las personas. Oiga, maestro, ¿le parece si próximamente abundamos más en esto por cuestiones de tiempo, pero para poder detallar, por ejemplo, ya en lo particular, cada cosa que nos oriente? Me dará muchísimo gusto. Podemos ir tema por tema. Da para mucho. Para mucho. Así que encantado, con muchísimo gusto. Gracias, maestro, que esté muy bien.